Hola a todos, amados hermanos, que el Señor me les continúe bendiciendo. Eh, Aquí estamos con el propósito, una vez más, por misericordia de Dios, y contando obviamente con eh, ese propósito que Dios tiene en su corazón de que cada uno de nosotros conozcamos la verdad. Jesús dijo en Juan 11:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es muy importante para cada uno de nosotros como pueblo de Dios poder escudriñar, caminar en pro de esa verdad todos los días. Tenemos la obligación de escudriñar las escrituras con el propósito de conocer la verdad, de poder experimentarla. Cuando logras experimentar la verdad, esa verdad produce lo que Jesús dijo que iba a producir, nos iba a hacer libres, libres de argumentos humanos, libres de filosofías humanas, libres de tanto error eh, idiomático, lingüístico que se ha producido, que se ha generado por, por malas interpretaciones de la escritura. Bueno, bienvenidos todos a esta segunda parte de Refutando el Calvinismo. Vamos a continuar, amados hermanos, con nuestro tema. Entonces veníamos tocando en la parte uno, ya para ir finalizando la parte uno acerca de la depravación total. Estábamos analizando si la doctrina de la depravación total, que es una doctrina calvinista, haciendo referencia a que el hombre sin Dios no puede, no tiene la capacidad de arrepentimiento. Solamente los que se arrepienten son aquellos que Dios escogió para ser salvos. Entonces, esa doctrina la analizamos en la parte número uno de este análisis que estamos haciendo acerca de las doctrinas del calvinismo. Entonces, para ir redondeando ese punto y pasar al siguiente, entonces, insistimos con respecto a lo que hemos venido hablando, que los calvinistas dicen que ese don de fe, que ese don de arrepentimiento, que esa capacidad de arrepentirse es solamente para algunos, para los que Dios escogió para que fueran salvos, para los escogidos. Ahora, sin embargo, cuando nosotros vamos a la escritura, la Biblia enseña que el propósito de salvación de Dios es para todo el mundo, no solamente para algunos hombres escogidos. Y cuando hablo de hombres, pues estoy incluyendo ahí hombres como mujeres, que según ellos Dios escogió en su soberanía para que algunos fueran salvos y para que otros simplemente se condenaran. Eso realmente, amados hermanos, lo refuta la escritura. No entiendo cómo o en qué estaba pensando Juan Calvino cuando llegó a esas conclusiones. Ahora, el problema es que no solamente Juan Calvino llegó a esa conclusión, sino que Juan Calvino hoy, para el protestantismo, para las congregaciones llamadas reformadas, en su gran mayoría, pues son de línea calvinista. Entonces, no solamente erró Calvino, sino que llevó a muchísimas personas, ministros, pastores hoy en día, a errar en cuanto a ese tipo de doctrina. Vamos entonces a la carta que Pablo le escribió a Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos allí, Tito, capítulo 2, versículo 11. Entonces le dice Pablo allí a Tito, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Le dice Pablo a Tito en el verso 11, Tito capítulo 2, verso 11, dice Pablo, porque la gracia de Dios, ojo, porque la gracia de Dios, haciendo referencia a la salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice Pablo, se dio, vino, llegó para salvación a todos los hombres, para salvación a todos los hombres. No está haciendo referencia, Pablo no dice allí, porque la gracia de Dios se ha manifestado solo para los escogidos de Dios. No, eso no dice el texto. El texto no dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a aquellos que fueron escogidos para esto. No, Pablo dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, dice el apóstol Pablo allí, a todos los hombres. Ok,
Ok, pero entonces es necesario que el hombre reciba este don con obediencia, con humildad, que reconozca que la palabra de Dios es cierta en su corazón, que eche mano, en otras palabras, de la fe, que obedezca la fe. ¿Por qué? Hombre, porque son capacitados para esto mediante la misma palabra de Dios, que saca a los hombres de su propia condición de pecado. Entonces, los calvinistas se quedan con la condición del hombre, pero niegan el amor de Dios en Cristo Jesús para con esos mismos hombres, limitando, según ellos, dicho poder y amor que tiene la misma palabra de Dios. Algunas personas, según ese contexto, entonces, cerrándole doctrinalmente la posibilidad de salvación a un grupo que, según Juan Calvino, Dios escogió para que se condenara. Entonces, los calvinistas niegan entonces que Dios les dé a todos los hombres la capacidad para arrepentirse, para creer, para obedecer, para recibir, para acercarse, para escoger y para confesar a Cristo. Ahora bien, si esto es cierto, entonces de otra manera, Dios estaría actuando mentirosamente. ¿Por qué? Porque Cristo mismo estaría pidiendo a los hombres arrepentimiento, sabiendo que ha sido Dios mismo quien no les ha dado ni permitido dicha capacidad. En otras palabras, hay muchos textos en la Escritura donde Dios le exige al hombre arrepentimiento, que se arrepienta. Pero es que es ilógico pensar que Dios le va a exigir a un ser humano que se arrepienta cuando el mismo Dios que le está pidiendo a ese hombre que se arrepienta no le permitió y no le va a permitir jamás hacerlo. Eso es una incoherencia terrible, amado hermano. Entonces, es que eso no tiene ninguna presentación, amados hermanos. Vuelvo y lo repito, de otra manera Dios estaría actuando mentirosamente pidiendo a los hombres arrepentimiento, sabiendo que Dios ha sido él mismo quien no les ha dado ni permitido dicha capacidad. El hombre entonces se condenará a sí mismo por no obedecer a la verdad, teniendo la capacidad para hacerlo, y muchos otros nos salvaremos. Porque también de esa misma capacidad se adquirió por haber obedecido a la fe. Nadie le podrá imputar a Dios el que las personas no crean, amado hermano, en Dios. Quiero ser claro en esto. Cuando llegue el momento del juicio de Dios a la humanidad, es muy incoherente y repito, no tiene sustento bíblico que en ese momento del juicio esté Dios juzgando al hombre y que en ese juicio entonces Dios le diga a este hombre, te espera la condenación eterna por cuanto no creíste en mí. Entonces este hombre le pudiera refutar a Dios y decirle, Señor, pero ¿cómo tú me vas a juzgar por no haber creído en ti si es que tú me creaste a mí con esa condición de incredulidad? Yo jamás podría arrepentirme porque tú me creaste a mí para ser rebelde, tú me hiciste a mí, me escogiste a mí para condenación. Eso no tiene ningún sentido, amado hermano. Allí no hay justicia. Y Dios no es justo, Él es la justicia. Entonces, si Dios va a juzgar a alguien, si Dios va a juzgar a alguien por su pecado, por su rebeldía, es porque ese alguien tuvo la oportunidad, la capacidad de hacer las cosas bien, de arrepentirse, de poner su fe en Él. Pero a mí me suena muy incoherente que Dios vaya a juzgar a alguien, siendo Él la justicia, que Dios vaya a juzgar a alguien cuando Él mismo creó a ese alguien para hacer lo que Él ahora está juzgando. Eso no tiene definitivamente, amados hermanos, ningún tipo de presentación. Bueno, vamos a continuar entonces analizando la segunda doctrina calvinista, que es la elección incondicional. Y esto se pone mejor en la medida que vamos avanzando. Vamos a analizar ahora la doctrina de la elección incondicional.
¿De qué es que habla esta doctrina de la elección, amados hermanos, eh, incondicional? La doctrina calvinista de la elección incondicional dice que Dios ha elegido a un cierto grupo de personas individuales para ser salvas, en tanto que las otras las eligió para ser condenadas. Ojo con esto, lo quiero explicar bien para que quede claro. ¿Qué es lo que enseña la elección incondicional? Que Dios en su soberanía creó un grupo de personas para que se condenaran, pero también creó otro grupo de personas, escogió otro grupo de personas para salvación. Según esa doctrina calvinista, los que Dios eligió para ser salvos no pueden condenarse porque fueron elegidos para ser salvos, o sea, no se pueden resistir a la salvación. Y los que Dios eligió para ser condenados tampoco pueden ser salvos porque no se pueden resistir a la condenación. Eso es básicamente lo que presenta la doctrina de la elección incondicional. Entonces, según esa doctrina, en otras palabras, no hay nada que el hombre pueda creer, hacer o intentar para ser salvo, sino que Dios ya lo planeó todo desde siempre. Según esa doctrina, creando, repito, a unos para salvación y a otros para condenación, dicen ellos, porque Dios es soberano y Él decidió eso en su soberanía, y quién, y si quiere, según esa posición, esa postura, Dios en su soberanía, por ser soberano, Él si quiere hace acepción de personas. Ahora bien, bajo esta concepción, amados hermanos, la historia del mundo sería una especie de película en la que Dios ya escribió todas las cosas que van a suceder. Suceden, a ver, ¿cómo lo digo en otras palabras? Según esta concepción, entonces el mundo sería como una especie de película donde Dios ya lo planeó todo desde siempre. Esto es muy interesante, hermano, porque cuando comenzamos en la primera parte de este análisis, les dije que creo firmemente, creo entender, y cuando lleguemos a ese punto, pues ustedes van a comprender por qué creo entender. ¿Cuál fue el punto en el cual Juan Calvino se equivocó con respecto a la doctrina de la predestinación? Porque esta doctrina, este punto doctrinal calvinista nace de la concepción que Juan Calvino le da a la predestinación. Te vuelvo y repito, bajo esta concepción, la historia del mundo sería una especie de película en la que Dios ya escribió todas las cosas que sucedieron, que están sucediendo y que van a suceder. O sea, ¿quién las escribió? Dios. Entonces, los que se salvan porque Dios escribió que se iban a salvar, y los que se condenan porque Dios escribió que se iban a condenar. Entonces, de manera que en la pugna, en esa batalla entre el bien y el mal, Dios estaría jugando en ambos lados del tablero del ajedrez. Porque Dios escogió, creó, hizo los hombres malos que no iban a creer en él, y Dios escogió, creó e hizo los hombres que iban a creer en él. Ahora bien, otra cosa, si hay sufrimiento, dolor y pecado en el mundo, es porque Dios no solo lo permitió, sino que en su todo poder y soberanía así lo quiso y determinó desde siempre. Ahora, sin embargo, cuando nosotros analizamos eso, la Biblia indica que Dios, aun cuando con el sacrificio de Cristo pagó el precio de nuestra salvación en forma completa, en su soberanía condicionó la eficacia de la salvación de las personas al hecho de que éstas creyeran en la obra de su Hijo Jesús, se arrepintieran y le recibieran en su propio corazón. La confusión condicional, en otras palabras, sí es constante y repetitiva en muchos versículos de la Biblia. O sea, la salvación sí está condicionada, pero no está condicionada a ser parte de ese grupo que Dios escogió
creó para ser salvos, sino que está condicionada a que el hombre pueda poner su fe en Cristo Jesús. Vamos entonces a la escritura, amados hermanos, Juan capítulo 8, versículo 24, Evangelio según San Juan, vamos allí. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 24. Dice el versículo 24, por eso os dije, dijo Jesús, que no moriréis, perdón, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vamos a analizar estas palabras de Jesús. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. El texto no dice, Jesús no dice allí, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque vosotros sin saberlo fuisteis escogidos para hacer lo que hoy sois. No, eso no es lo que dice el texto. Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué iban a morir en vuestros pecados? Dice Jesús, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la condición para que el hombre no muera en su pecado, en esa condición de pecado? Creer en Jesús. Porque, y Jesús mismo dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero argumentar, traducir porque si no creéis, interpretar porque si no creéis aquí, es porque simplemente Jesús está haciendo alusión a que si ellos no creen es porque ellos fueron escogidos para no creer. Eso es darle una interpretación bastante forzada, amados hermanos, a la escritura. Bien, ahora vamos a otro texto, porque esto lo vamos a analizar es con la escritura. Romanos 10, 9. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, dice el texto. Dice Pablo allí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El punto para la salvación, note aquí lo que el apóstol Pablo está hablando, y aquí es donde tenemos que hacer una exégesis y tenemos que analizar la gramática de la escritura para poderle darle una interpretación correcta. Dice el verso 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice el apóstol Pablo, serás salvo. Pablo no está diciendo aquí, Pablo no está condicionando la salvación del hombre a que el hombre sea parte de ese grupo que fue predestinado para ser salvo. No. Pablo está condicionando la salvación del hombre al creer, al poner su fe en Cristo. Eso es otra cosa completamente distinta. Ahora vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos capítulo Hebreos capítulo 3, versículo 6. Dice el escritor a los hebreos aquí, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, escuchen bien esto, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice el escritor a los hebreos, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a leerlo desde el versículo 4 para poderlo entender un poco mejor. Dice el verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que quiso todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, haciendo referencia a los que creemos en Cristo Jesús como hijo de Dios, dice el escritor a los hebreos, si retenemos firme el fin, si retenemos firme hasta el fin, que esa fe, esa confianza. Entonces, note esto que el apóstol, perdóneme, que el escritor a los hebreos está diciendo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, aquí la gramática
nos dice claramente que vos podés retener la confianza o la podés soltar, es decisión tuya. Por eso el escritor dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza que en este texto es Cristo Jesús. Ahora bien, volvamos entonces a la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 7, donde el apóstol Pablo nos suelta esta perla. Dice Pablo aquí, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, noten aquí la palabra perseverando, que es muy diciente, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Note que aquí, perseverando en bien hacer, hace una referencia a la decisión. Esto es una decisión personal del hombre. Esto gramaticalmente entendiéndolo es una decisión personal del hombre. Aquí no mete la mano Dios. Cuando Pablo dice, perseverando en bien hacer, estos que perseveran en bien hacer, que es una acción personal, que es una acción voluntaria, no manipulada, perseverando en bien hacer, dice Pablo, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, vida eterna a los que, Pablo no dice a los que fueron escogidos para esto. No, 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 no. Vamos a saltar a otro texto que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pedro aquí lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Escuchen esto, sino que es paciente. ¿De qué promesa habla Pablo aquí? De su regreso, de su venida. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Miren lo que dice Pedro aquí, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, pero ¿cómo así no queriendo que ninguno perezca si supuestamente él ya escogió un grupo para salvación? Entonces, ese no queriendo que ninguno perezca no tiene ningún fundamento, porque Pedro me habla aquí, gramaticalmente esto habla de una especie de preocupación que el Señor tiene debido a que él no quiere que ninguno perezca, pero es que esto no encaja en el argumento doctrinal calvinista, porque cuando Pedro dice que el Señor no queriendo que ninguno perezca no tiene sentido, porque si él ya escogió predeterminadamente un grupo de personas para ser salvo, entonces él no se va a preocupar porque los salvos que él escogió se pierdan, porque es que ya los escogió para ser salvos y no se pueden condenar. Pero no es lo que Pedro me está diciendo aquí. Pero el Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice Pedro, no queriendo el Señor que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué es lo que él quiere? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos son todos, sino que el Señor, dice Pedro, quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué está hablando Pedro aquí? De la paciencia que Dios tiene para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen la capacidad de arrepentirse. Dios no ha escogido hombres para que se condenen y Dios no escogió hombres para que se salven. Vamos a analizar otro texto. Tito capítulo 2, versículo 11, creo que lo analizamos ahorita porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, dice Tito allí, a todos los hombres. Vamos al texto. Tito 2:11. Claro. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No habla de un grupo escogido para eso. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios y nuestro Salvador. Verso 4. El cual, dice Pablo a Timoteo, ojo, el cual, ¿quién? Dios, el cual quiere, ojo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esperemos un momentico.
Es que si Juan Calvino estableció, enseñó, entendió, comprendió en su mala exégesis la doctrina de la predestinación, que es cierta, ya les voy a explicar en qué fue el error que yo creo que Juan Calvino entró e incurrió. Es que Pablo dice aquí, el cual Dios, haciendo referencia a Dios, dice Pablo, le dice Pablo a Tito, a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos. Pero ¿cómo así que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Si Él en su soberanía escogió que unos fueran salvos y Él también ya escogió que otros se condenaran. No, es que eso eso no tiene, repito, sustento bíblico, amados hermanos. Ahora, vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Vamos a mirar. Ezequiel 18, 23 dice lo siguiente. Es una pregunta que se hace Jehová Dios. Y le dice a Ezequiel esto, Ezequiel lo registra de esta manera, Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Dios. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Por Dios, hombre. Esta doctrina de la elección incondicional es tirada por el piso por la propia escritura y por la propia palabra de Dios, amados hermanos. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Escuche lo que dice el mismo Dios. Dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. No, pero ¿cómo así que Dios está diciendo aquí que el hombre rebelde con Dios tiene la posibilidad de vivir? Y la palabra vivirá hace énfasis en la salvación si el hombre se apartare de sus caminos. Pero ¿cómo? Si es que el hombre impío no se puede apartar de sus caminos, según Juan Calvino, porque es que fue creado para ser impío. No, esto es algo que, no, es que yo no entiendo en qué estaba pensando Juan Calvino o qué espíritu lo tomó a Juan Calvino en ese momento cuando logró comprender de esa manera tan nefasta la doctrina de la predestinación. No vivirá, dice Jehová, si se apartare de sus caminos. El verso 24 dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, aún el justo, imagínese esto. En estos dos textos, Ezequiel, Dios mismo nos está hablando a nosotros que el impío puede convertirse en justo y el justo puede convertirse en impío. O sea, el condenado puede pasar a salvación y el salvado puede pasar a condenación. Qué interesante esto, que es lo que conocemos como el libre albedrío, cosa que no lo entiende y no lo aceptó Juan Calvino, porque en las doctrinas calvinistas, de hecho la doctrina calvinista no cree en el libre albedrío, pero resulta que yo aquí lo encuentro en el verso 23 y el verso 24. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia, ojo con esto, y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Qué interesante esto, qué interesante esto. Y mire lo que dice el verso 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Dice el Señor. Si el hombre se condena, es porque él decide en su corazón tomar el camino torcido. Esto es algo maravilloso. Definitivamente la doctrina calvinista, amados hermanos, es completamente refutable por amor a Dios. Sin lugar a dudas, que Dios es absolutamente soberano para hacer lo que Él quiera. Dios no tiene que darle explicaciones ni cuenta a nadie de lo que Él hace.
ni nadie puede pedirle tampoco cuentas a Dios por lo que Él hace. Él es soberano. El problema del calvinismo, amados hermanos, el problema entonces con el calvinismo es simple. El problema con el calvinismo es que Dios mismo se revela a sí mismo en su palabra como un Dios lleno de misericordia y amor, que ha decidido en su total soberanía dar al hombre la facultad de elegir. Es que el calvinismo dice que la doctrina del libre albedrío va en contra de, de, de la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Entonces ellos dicen que al Dios es soberano, pues no puede darle al hombre la capacidad de elegir qué es lo que el hombre quiera, pero es que el libre albedrío no le quita poder ni le resta poder a la soberanía de Dios. Aunque Él haya hecho al hombre, creado al hombre con libre albedrío, con la capacidad de escoger entre el bien y el mal, con la capacidad de decidir por qué camino encaminar, valga la redundancia, su vida misma, eso no le quita poder, no le resta poder a la soberanía de Dios. Aunque Dios haya hecho al hombre con libre albedrío, con la capacidad de decidir, eso no le resta poder, no le quita poder a la soberanía de Dios. Él sigue siendo, amados hermanos, soberano. Es precisamente eso, que el libre albedrío fue dado por Dios de manera soberana. Dios le ha dado al hombre la capacidad de decidir dónde pasar la eternidad. Otro punto importante con respecto a este tema es decir que la salvación de Dios está absolutamente completa y pagada en la obra de Cristo. El hombre no debe hacer nada para completar esa salvación, solo debe usarla y se adquiere mediante la fe en Cristo Jesús, que fue quien pagó en la cruz del Calvario por esa salvación. Ahora, la salvación, según la escritura, según el contexto de la misma escritura, amados hermanos, es un regalo inmerecido. Dios lo entrega completo y acabado en Cristo Jesús. Y el hombre solo se aferra por la fe a ese don de salvación. Voy a decirlo en otras palabras. Supongamos que la salvación fuera una silla. Jesús es el carpintero. Él nos da una silla completa, tiene asiento, tiene respaldo y tiene 4 patas. No es necesario para nosotros completar la silla, puesto que esta silla ya está lista. No hay que ponerle una pata adicional, no hay que ponerle un respaldo porque ya lo tiene, no necesita nada. Lo único que Jesús le pide es que se siente, que la use, que la haga efectiva. Si permanece sentado, esto es, no se para, no deja de creer en la salvación, su seguridad en ese contexto es eterna. Exigir fe, amados hermanos, no significa que la salvación sea por obras de justicia. Ese es el problema con el calvinismo, que para que el hombre sea salvo, Dios exige fe, y que Dios exija fe no significa que Dios esté exigiendo obras de justicia. Cuando la Biblia dice que la salvación no es por obras, está diciendo que la salvación no es por obras de justicia, que el hombre no puede hacer nada, que el hombre no puede hacer ninguna obra que lo haga, que lo determine, que lo presente delante de Dios como un hombre justo. Está diciendo que la salvación no es por ningún mérito humano, sin embargo, el creer es claramente una acción, es un verbo, amado hermano, es una obra que no es de justicia. El libro de Santiago es muy explicativo en esto. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Vamos al texto. Santiago, capítulo 2. Vamos a la carta de Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer del versículo 14 al 26. Dice Santiago aquí: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Escuchen esto. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, verso 24. Mas vosotros veis, perdón, dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, dice Santiago, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, dice Santiago, está muerta. ¿Qué es lo que dice Santiago aquí? El hombre tiene que orar, pero no según la ley de la justicia, sino mediante la ley de la fe. ¿Eso qué significa en palabras sencillas? Tener fe en ninguna manera nos permite jactarnos de que la tuvimos. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 3:27 lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 27 dice Pablo esto. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Puesto que la fe en Cristo, amados hermanos, consiste en reconocer nuestra incapacidad para salvarnos, consiste en reconocer que necesitamos a un Salvador que nos saque de nuestra miserable condición, entonces consiste en arrepentirnos de nuestros pecados, consiste en humillarnos ante Dios, creer en Jesús consiste en la locura de sostener que alguien resucitó, creer en Jesús consiste en creer en alguien que no hemos visto, creer en Jesús es creer que es un Dios, creer que es Dios, que fue Dios. Creer en Jesús, amados hermanos, es creer que es Dios, un hombre criado en Nazaret, que vivió en pobreza y que murió en una cruz como un esclavo. ¿Puede alguien jactarse de eso? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Puede jactarse alguien de haber reconocido que Jesús es su Señor? ¿Puede jactarse alguien que reconoce que necesita a Dios para ser salvo? ¿Puede jactarse alguien acerca de que se humilló ante Dios para recibir gracia? La jactancia, según Pablo, queda excluida aún cuando creer sea algo que nosotros hacemos. O sea, nadie cree porque fue escogido para creer. Allí radica en que nadie se puede jactar de eso. Porque si yo creo porque fui escogido para creer, yo me puedo jactar de eso. Pero como yo, por el hecho de creer, no me puedo jactar porque no creí, porque no fui escogido para creer. Por eso es que Pablo dice que se gloríe en el Señor. Entonces, este punto es muy interesante y espero que haya quedado, amado hermano, completamente claro. Nadie fue escogido para ser salvo y nadie fue escogido para condenarse. Saltemos ahora al otro punto que vamos a analizar, que es lo que se conoce como la expiación limitada. Otra de las doctrinas calvinistas es esta, la expiación limitada. ¿Qué es lo que dice esta doctrina? La doctrina calvinista eh, de la expiación limitada dice que Jesús no murió para salvar a todos los hombres, sino solamente a los escogidos. Esta doctrina niega que Jesús haya muerto para salvar a todo el mundo
y limita entonces, ojo, esta doctrina limita la gracia de Dios solo a sus elegidos. Esto es importante y muy interesante, necesario, amados hermanos, comprenderlo. Esta doctrina limita el poder, la gracia y la misericordia de Dios en la obra de Jesús, diciendo que los pecados que él cargó fueron solamente los pecados de las personas que él mismo predestinó para que fueran salvas. En otras palabras, lo que estoy diciendo, lo que ellos dicen, es que Jesús no murió por los pecadores e impíos, sino solamente por una parte de estos. ¿Quiénes? ¿Cuáles? Los que fueron creados, hechos, predestinados para salvación. Los brazos de Cristo en la cruz, según ellos, no estarían abiertos para la humanidad, sino para las personas específicas, con nombre y apellido, a las cuales él mismo planeó salvar. La Biblia indica en decenas de pasajes que Jesús murió para salvar al mundo, a los impíos, a los pecadores. La Biblia indica, y de hecho los calvinistas admiten también que todos los hombres somos impíos y pecadores, que la gracia de Dios es para todos los hombres, que manda a todos los hombres a que se arrepientan. Es interesante esto porque ellos no refutan eso. La doctrina calvinista dice que sí, que el mandato de arrepentimiento es para todos los hombres, pero que solamente se van a arrepentir los que él escogió para que se arrepintieran. Y entonces los que no se arrepienten, ¿qué? Eso es lo que vamos a analizar. De hecho, amados hermanos, la salvación de Dios en Cristo es tan abierta que en decenas de pasajes utiliza la frase todo aquel que y todo aquel que y si alguno quiere. Vamos a analizar. Vamos a Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Hechos. Pues aquí la escritura. Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice entonces aquí lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a quién, dice allí, Hechos, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a quienes, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por Dios. Vuelvo, insisto con esto. ¿Cómo Dios va a mandar? ¿Cómo Dios le va a mandar a alguien que se arrepienta si lo creó para que nunca se arrepienta? Esto no es que yo no sé cómo decir esto. Eso es inconcebible. Voy a ponerles un ejemplo. Yo soy un carpintero y resulta que un día me levanto de mi cama y me da por hacer una silla. Me tomo el tiempo para hacer una silla. Hago la silla. Luego de hacer la silla, la pongo enfrente mío y le digo a la silla, silla, convertite en mesa. Silla, convertite en mesa si querés continuar en mi almacén para ser vendida. Silla, tenés que convertirte en mesa. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a pedir a la silla? ¿Cómo voy a esperar que la silla se convierta en mesa si yo mismo le di forma de silla? ¿Cómo yo voy a exigirle a la silla? ¿Cómo yo le voy a pedir a esa silla que sea mesa si yo creé de ella una silla? Si yo hice fue una silla, ¿cómo le voy a pedir a la silla que sea mesa? Si Dios creó a un grupo de hombres para que se condenen, si Dios creó un grupo de hombres para que nunca creyeran en Él, ¿cómo luego les va a pedir, cómo luego les va a exigir, cómo luego va a esperar que ellos se arrepientan? Cuando Él los creó precisamente para eso, para que nunca se arrepientan. Eso no tiene sentido, amados hermanos, pero es lo que sustenta, repito, la doctrina calvinista.
Vamos al texto nuevamente. Vamos al texto nuevamente. Vamos a analizarlo. Hechos 17:30 dice aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ojo, ahora manda a todos los hombres. ¿Quién es el que manda? Dios. ¿A quiénes? ¿Al grupo que él creó para salvarse? No, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar y los manda a que se arrepientan. Hombre, si Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan es porque el hombre tiene la capacidad en su libre albedrío de arrepentirse. Por eso le hace el mandamiento. Por eso es que él le hace el llamado a todos los hombres, ¿dónde? En todo lugar, para que se arrepientan. Porque el hombre tiene la capacidad de arrepentirse. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día, ¿por qué dice aquí Hechos? ¿Por qué Dios manda que el hombre se arrepienta? Dice, por cuanto ha establecido, ¿quién? Dios mismo, un día en el cual juzgará al mundo, que fue lo que les expliqué hace un momento. El hombre creado para condenación podría refutarle a Dios el juicio. Si Dios me escoge a mí para yo ser condenado, muero, y luego en mi resurrección para ser enjuiciado, Dios me va a imponer condenación eterna, pues siendo yo creado para condenación, yo le puedo decir a Dios, Dios, pero vos cómo me vas a condenar a mí, ¿cómo me vas a condenar si es que vos me creaste para yo nunca creer en ti? No me diste la oportunidad de creer en ti porque es que me creaste sin la capacidad, no me diste la oportunidad de arrepentirme. Entonces, ¿cómo me vas a juzgar? ¿Cómo me vas a condenar si es que nunca me diste la oportunidad de arrepentirme? O sea, eso no es justicia. Allí no hay justicia. Y Dios no hace justicia. Él es la justicia. No sé si me están entendiendo. Verso 31. Dice aquí el verso 32. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día, vuelvo y explico esto, ¿por qué Él manda a todos los hombres a arrepentirse? Por eso, porque Él sabe que un día los va a juzgar por si creyeron o porque no creyeron. Eso es lo que dice el texto, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo y lo hará con justicia. Ojo, y lo hará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué interesante esto. No, yo no encuentro, amados hermanos, yo no encuentro cómo los calvinistas fundamentan esta doctrina. Si la expiación, si la expiación limitada, tal cual como la expone el calvinismo, fuera así, esa frase sería un sarcasmo divino. Es como decirle a un hombre atado de pies y manos que camine. ¿Cómo le vas a decir vos a un hombre que está atado de pies y manos por su pecado que camine? Eso sería un sarcasmo divino, amados hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice lo siguiente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer otro texto. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, dice Pablo allí, murió por nosotros. Saltemos al verso 18, por favor. El verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, haciendo referencia a Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto equivale a la oportunidad. Esto es interesante. Mire este verso 18, cómo tira por el piso esa doctrina calvinista. Pablo dice, porque así
por la desobediencia, perdón, de 18, así que como por la transgresión de uno, haciendo referencia a Adán, al pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Note que aquí Pablo no está estableciendo que hay un grupo de hombres escogidos desde la antes de la fundación del mundo para que fueran salvos. No, dice que el pecado pasó a todos los hombres. Entonces dice Pablo, de la misma manera, por la justicia de uno, haciendo referencia a Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, haciendo referencia a la oportunidad de salvación que Dios trajo a través de su Hijo para todos los hombres. Verso 19, mire lo que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuáles son los muchos aquí? Los que decidan poner su fe en Cristo. Leamos el verso 20 y 21 para terminar aquí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, mediante Jesucristo, dice el apóstol Pablo allí, Señor nuestro. Romanos 10:12. Vamos a seguir leyendo porque es con Biblia. Romanos 10:12 dice el texto aquí. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre judío ni griego. Esto equivale y debe ser entendido a que no hay selección, que Dios no seleccionó un grupo para salvación y un grupo para condenación, dice Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Con todos. ¿Quiénes son estos todos? Que esa oportunidad fue dada a todos los hombres y que es rico para quienes lo invocan, para quienes deciden, amados hermanos, en otras palabras, eh, hacerlo. Luego Romanos 16:26, Romanos 16:26. Espero que no se estén cansando de tanta lectura. Hay gente que no le gusta leer, pero es con la escritura que podemos refutar esa doctrina. Dice Pablo allí, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ojo, a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La oportunidad es para todos. Se fue dada a todos, fue manifestada a todos. Esto es interesante. Luego el mismo Pablo dice en Colosenses 1:28. Vamos a la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 28, dice el apóstol Pablo allí lo siguiente. A quien anunciamos, amonestando a quien, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a cualquiera, para lo cual también trabajó luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí, a todos los hombres, dice el apóstol Pablo allí. Entonces, si seguimos analizando los textos bíblicos, seguimos hallando, amados hermanos, que no tiene fundamento esa doctrina. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, vamos a ese texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice Juan allí, y él, haciendo referencia a Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan, y no solamente por los nuestros, mire bien, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Claramente Juan allí no está hablando que los que ya habían creído en Cristo eran un grupo selecto. No, no, no. Juan dice, y Él es la propiciación, la oportunidad para perdón por nuestros pecados. Y dice Juan, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, sino también por los de todo el mundo. Creo que la escritura es clara con todos los textos que hemos leído
diciendo que Jesús murió por todos, por los pecadores, por los impíos, por el mundo, que la oportunidad de salvación le fue dada a todo el mundo. Espero que estén comprendiendo este tema, amados hermanos, eh, porque es importante poder comprender cómo la doctrina calvinista es refutada por la misma escritura. Vamos a dejar la segunda parte aquí. No pretendo hacer el video más largo en tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Y los invito a todos a que me dejen sus comentarios en la barra. Si hay alguno de ustedes que no logró comprender algo, si hay alguna pregunta, por favor, tengan la amabilidad de hacerme su pregunta, dejarme su pregunta ahí en la barra de comentarios que yo con gusto voy a responderla, porque la idea es que el tema quede completamente claro. Entonces, desde ya les invito a que estén pendientes de la parte 3, que pronto lo vamos a compartir aquí en nuestro canal Más Allá de lo Evidente. Le invitamos a todos a que puedan suscribirse a nuestro canal y denle allí like en la campanita para que cada vez que subamos un video, pues pueda llegarle a cada uno de ustedes. Esperamos que este tema, esta exposición, este análisis de las doctrinas calvinistas, pues pueda estar siendo de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.